Buenas noches, bienvenidos Adrián y Dayana. Hoy vamos a profundizar en los conceptos fundamentales del derecho penal que revisamos en clase. Adrián, ¿por qué no empiezas definiendo qué entendemos por derecho penal? Claro, compañera Ivania, el derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que define las conductas consideradas delitos, los bienes jurídicos que protege y las sanciones aplicables. Su objetivo principal es proteger a la sociedad mediante la disuasión y la aplicación de penas. ¿En serio? Desde la criminología nosotros vemos el derecho penal como una herramienta del control social, pero también nos preguntamos si realmente cumple su función en proteger a la sociedad. Es una pregunta válida, Dayana. La efectividad del derecho penal es un debate constante. Ahora, ¿qué es un delito? Según lo que estudiamos. Sí, compañera, un delito es una conducta humana que debe ser típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, debe encajar en una descripción legal, ser contraria al derecho, reprochable al autor y merecedora de una sanción. Bien dicho, Adrián. Ahora profundicemos en los elementos de la acción. ¿Qué tipos de acciones podemos encontrar en el derecho penal? Sí, tenemos la acción penal en sí, que es una conducta consciente y voluntaria que produce un resultado. También están la omisión propia, que es como es no hacer algo que la ley obliga, y la omisión impropia, donde alguien con un deber especial de ciudadano, de cuidado, no evita un resultado dañino. Un ejemplo de omisión impropia sería un padre que no alimenta a su hijo, ¿verdad? Exacto, Dayana. ¿Y qué situaciones excluyen la acción penal, Adrián? Correcto, situaciones como la fuerza irresistible, los movimientos de reflejo, estados de inconsciencia, actos en estado de sueño o automatismo, y la conducta de animales o máquinas sin control humano también. En esos casos no hay voluntad y por lo tanto no hay responsabilidad penal. Correcto. Ahora pasemos a la tipicidad objetiva. ¿De qué se trata, Dayana? Es la educación externa y observable entre la conducta del sujeto y la descripción del delito en la ley. Analiza elementos como la acción, el nexo causal y el resultado y el objeto material del delito. ¿Cuáles son los elementos clave en la estructura de la tipicidad objetiva, Adrián? Así es, tenemos el sujeto activo, la conducta, acción u omisión, el resultado típico si el tipo lo exige, la relación de causalidad y el bien jurídico tutelado. El jurídico tutelado es lo que el derecho protege, ¿verdad? Como la vida, la integridad, la libertad o el patrimonio. Exactamente. Ahora hablemos de la tipicidad objetiva. ¿Qué implica? Bueno, se refiere al aspecto interno o psicológico del autor, incluyendo el dolo y la culpa. Ah, ok, perfecto. Ahora entonces explícanos un poco sobre el dolo, Adrián. Así es, el dolo es la voluntad consciente de realizar el tipo penal y eso implica saber lo que se hace y querer hacerlo. Tiene elementos intelectuales como los del conocimiento y son volitivos y de decisión. Podemos encontrar en el dolo directo donde se busca el resultado y el dolo eventual, donde se prevé el resultado y se acepta la posibilidad de que ocurra. ¿Y qué pasa si alguien se equivoca sobre un elemento del delito? Ahí entramos en los errores de tipo si el error era evitable, elimina el dolo, pero puede haber culpa. Si era inevitable, elimina tanto el dolo como la culpa. Ah, en serio, ¿podrías dar un ejemplo de error de tipo? Claro, un ejemplo sería un cazador que dispara a un bulto en el bosque pensando que es un animal, pero en realidad es una persona. Si era razonable confundirse, sería un error invencible. Si fue negligente al no identificar bien el objeto, sería vencible. Ahora, pasemos a la tipicidad subjetiva. Culposa. ¿Qué es la culpa, Dayana? Es cuando alguien no quiere causar un resultado, pero lo produce por violar el deber objetivo de cuidado, ya sea por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas. Sí, hay dos tipos de culpa, la consciente, donde se prevé el resultado, pero se confía en que no ocurrirá, y la inconsciente, donde ni siquiera se advierte el peligro. Muy bien.
¿Y cuál es la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación, Adrián? Así es, en ambos casos se prevé el resultado, pero en el dolo eventual el sujeto no hace nada para evitarlo, mientras que en la culpa con representación confía en que no ocurrirá. La diferencia está en la actitud interna frente al riesgo. Ah, entiendo. ¿Y qué hay de la preterintención? Claro, Dayana, la preterintención es cuando alguien actúa con dolo respecto a un resultado menos grave, pero por culpa produce un resultado más grave no querido. Por ejemplo, alguien que golpea a otro con la intención de lesionarlo, pero termina causándole la muerte por negligencia. Continuemos con la antijuricidad. ¿En qué consiste, Adrián? Bueno, la antijuricidad es la contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico. Una conducta es antijurídica salvo que exista una causa de justificación. ¿Como cuáles causas de justificación? Tenemos el consentimiento del titular del bien jurídico, el estado de necesidad justificante, la legítima defensa y el cumplimiento del deber legal. Ahora bien, para que lo tengan más claro, el consentimiento del titular es el bien jurídico, este es disponible y su titular autoriza la intervención. Estado de necesidad justificante, se realiza una conducta típica para salvar un bien jurídico de mayor valor ante un peligro actual e inevitable. La legítima defensa sería la reacción necesaria, racional y proporcional ante una agresión ilegítima actual. El incumplimiento del deber legal sería la conducta típica que se mantiene dentro de las funciones legales del actor. Por ejemplo, un policía que usa fuerza innecesaria. Ah, entiendo. Pero, ¿y si uno se excede en una causa de justificación, qué ocurre? El exceso puede atenuar la responsabilidad penal si es excusable. Además, no basta con que la conducta sea formalmente típica. Debe también lesionar o poner en peligro real un bien jurídico. Esto es la antijuricidad material. Por último, hablemos un poco de la culpabilidad. ¿Qué implica, Dayana? Claro, el juicio de reproche que se hace el autor por no haber actuado conforme al derecho, pudiendo haberlo hecho, requiere imputabilidad, conocimiento de ilicitud y la posibilidad de actuar de otra manera. También olvidaste mencionar que existen el exceso en las causas de justificación, que esto es que cuando se sobrepasan los límites proporcionales, la necesidad puede aumentar la responsabilidad penal cuando el exceso es excusable. Entiendo. ¿Y cuáles son esas causas de inimputabilidad? La minoría de edad, los trastornos mentales graves y la intoxicación completa no imputable. Bien, pero si alguien no sabía que su conducta es un delito, Ahí hablamos del error de prohibición. Si era inevitable, excluye la culpabilidad. Si era evitable, reduce la pena. Para terminar, ¿qué situaciones excluyen la exigibilidad de otra conducta, Adrián? Correcto, existe la obediencia debida, la coacción o amenaza o el estado de necesidad exculpante. ¿Qué es la obediencia debida? El autor actúa cumpliendo un orden de legítima y obligatoria sin posibilidad real de desobedecer, no se exige conducta distinta. Lo que es la coacción o amenaza, la persona actúa bajo presión física o psíquica grave o irresistible. El derecho no puede exigirle actuar de otra manera. Y lo que es el estado de necesidad exculpante es similar al justificante, pero aquí no se compensa un mal con otro de igual valor y se excluye la culpabilidad porque no es exigible una conducta diferente. Creo que ya abarcamos todos los temas vistos en clases. ¿Tienen alguna pregunta? de mi parte no, todo quedó muy bien explicado. De mi parte tampoco, todo quedó excelente. Muchísimas gracias, compañeras. Muchas gracias.